darnos las fuerzas, ¿cierto? Tomar las fuerzas necesarias para que el 2013 sea un año en que nosotros como capítulo empecemos ya no solamente hacer estas reuniones, tratar de representar lo que es la odontología liberal, sino que también las tareas mayores como es la creación del Regional Santiago. Creo que es absolutamente necesario que el Regional Metropolitano se cree ya, y invitar, si yo, incorporar a los colegas más jóvenes fuertemente, ¿cierto?, a estas actividades. A continuación vamos a dejar a nuestros amigos de Lega Salud, quienes nos van a entregar este tema sobre la nueva ley de derechos y deberes del paciente, que es algo súper importante que nos cayó a nosotros de repente arriba de la cabeza, y estamos poniendo unos carteles enormes de 2 metros por 2 metros, no sé cuánto, en las consultas. Adelante, por favor. Mi nombre es Ulises Cerda, yo soy abogado jefe de Lega Salud. Todos deberían estar enterados ya que hace muy poco tiempo, casi un mes y medio, que acabamos de suscribir un convenio bastante importante con el colegio acerca de una protección integral respecto de un seguro de responsabilidad civil profesional para ustedes, creado como un producto sumamente como un traje a la medida. La póliza, yo creo, más barata del mercado en responsabilidad civil médica, con una ampliación de coberturas que no va a tener ninguna póliza, yo les puedo asegurar, y les invito a que aquel que no ha sido visitado, consulte, porque las pólizas que hoy día ustedes tienen contratadas generalmente hay un montón de exclusiones de cobertura. La verdad es que esta póliza que se suscribió en convenio con el Colegio de Dentistas tiene unas coberturas absolutamente ampliadas y está pensado precisamente para hacer o funcionar como el mejor resguardo para ustedes. Bueno, entrando ya en materia, voy a tratar de analizar la ley de derechos y deberes del paciente, que la verdad es que no contempla ninguna situación muy anormal ni nada nuevo respecto a lo que ya tenía el Código Sanitario. Solamente yo diría que la gran variedad que tiene esta ley es que reúne o regula todo lo que ya estaba en cuerpos normativos dispersos en una sola ley. Y como ustedes van a poder apreciar, bueno, mi mirada, mi óptica va precisamente desde un punto de vista crítico, en consideración a que yo precisamente somos abogados de ustedes, y en relación a eso, esta nueva ley de derechos y deberes del paciente, sin duda que va a ser tratada en esta charla desde esa óptica. Es decir, abordar algunas cosas que a nosotros nos preocupan, que creo que no quedaron bien reguladas, que creo que hay algunos vacíos y que son algunas cosas que vamos a tener que ir viendo cómo se van a solucionar en la práctica. Desde ya les puedo decir que tenemos certeza absoluta de que hay muchas cosas en esta ley que fueron reguladas muy rápidamente. Piensen ustedes que esta ley entró en vigencia, se promulgó en abril del 2012, es decir, 4 de abril aproximadamente, entró en vigencia el 14, si no me equivoco, podría estar equivocándome en la fecha, pero claro, el 24 de abril se publicó y la vigencia fue una vigencia diferida, es decir, en octubre del 2012 recién entró en vigencia. Si ustedes piensan, hubo 6 meses de adaptación en que esta ley tuvo que ser complementada con una serie de reglamentos que son aproximadamente 8, que hoy día hay algunos que están dictados ya por el órgano regulador y otros que no. Entonces esta ley pasa a tener un funcionamiento adecuado en la medida en que estén esos reglamentos. Y la verdad es que los reglamentos todavía, muchos de ellos, como les comento, no están todavía siquiera vigentes. Así que bueno, vamos a analizar rápidamente la ley de derechos y deberes del paciente. Y aquí hay un tema que a mí me parece que hay que hacer un alto desde el punto de vista conceptual a quién va a regir esta nueva ley de derechos y deberes del paciente. Y esta tiene un sentido amplio, dice relación con los prestadores tanto institucionales como individuales. Es decir, van a estar regulados por esta ley los profesionales individualmente, pero también los prestadores institucionales. Y se entiende por prestadores institucionales en un sentido amplio, es decir, aquellos centros médicos, establecimientos, hospitales, etcétera,
Pero también vamos a hablar de prestador institucional cuando estemos hablando de una figura societaria en que 2, 3 o 4 médicos se junten y formen, digamos, una pequeña clínica con el objeto de prestar o brindar una atención de salud. ¿Ya? Está principalmente dirigida a la seguridad y la calidad de la atención en salud y vincula a muchas personas que antes ni siquiera estaban nombradas en la ley. ¿A quién me refiero? Hoy día esta ley obliga, y así lo señalan algunos articulados, no solo al profesional que presta o brinda la atención de salud, sino también a aquellos que interactúan con el paciente, ya sea desde la entrada o el ingreso a esta institución, es decir, personas que están en el área administrativa, entiéndase secretarias, entiéndase personal administrativo, desde los técnicos paramédicos, desde las enfermeras, es decir, todas las personas que se involucran en una atención de salud desde el ingreso de un determinado paciente que hoy día podría incluso circunscribirse a una situación de usuario de un sistema, las personas que se relacionan están vinculadas con este servicio de salud de asistencia. Por lo tanto, y aquí empezamos con los derechos que tiene el paciente. Bueno, esos son los primeros derechos que se resumen en todos los articulados que ahí se han establecido. Y la verdad es que si uno los mira, podría fácilmente darse cuenta que no hacía falta una ley para establecer estos derechos, sino que prácticamente es una situación que regula normas de sana convivencia en el diario vivir. Que el paciente recibe un trato digno y respetuoso, dice la ley. Deberían generalmente pensar que las personas deberían tratarse con un trato digno y respetuoso siempre, con un lenguaje inteligible, es decir, aquí el usuario de un sistema está obligado a expresarse en un lenguaje que la gente entienda, cortésmente, respetar y proteger la vida privada y la honra de las personas. Yo voy a mostrar un poco a eso porque generalmente lo usa así, pero dice relación con un tema que ahí sí que hay que tener un poquito de ojo respecto a la ficha clínica. Y dice relación también con algún tema de la supervisión de los alumnos. Esto sí es una novedad porque queda tratado, no estaba tratado en el Código Sanitario de esa forma. En cuanto a la supervisión de los alumnos, se exige precisamente un deber de control de aquellas personas que ejercen en determinadas instituciones de carácter hospitalario que brindan la especialidad o subespecialidad de determinado universitario, a tener este control respecto del supervisor o del profesional que está a cargo de esto. Compañía y asistencia espiritual está basado en un modelo de atención intercultural, es decir, también se estableció esto en relación, digamos, a las etnias, sobre todo en la zona sur del país, se reconocen estas zonas étnicas y por lo tanto la atención está basada precisamente en este modelo. Y aquí entramos fundamentalmente a lo importante, el derecho de información. Y el derecho de información dice relación con que debe ser suficiente, oportuno, veraz y comprensible. Y aquí viene la primera gran novedad, la cartografía que explica la Carta de Derechos del Paciente, que debe estar en un lugar público y visible. Hoy día, si ustedes han tenido la suerte de entrar a un hospital público de este país, se dan cuenta que en todas las salas o las primeras salas de espera hay una cartografía bastante grande, con un tamaño de dimensión prácticamente 1,80 m por 1,20 m, con una cartografía con la exposición de derechos y deberes del paciente que pasa a ser hoy día obligatorio. Pero aquí nuevamente entramos a una situación bastante compleja, porque la ley no se puso en el supuesto que pasaba con aquellos prestadores, entre comillas, institucionales, que son estas pequeñas asociaciones, ya sea sociedades de responsabilidad limitada u otros pequeños centros que crean, digamos, un prestador o son prestadores institucionales. Bueno, la pregunta es, ¿tienen que cumplir con esta norma? Imagínense ustedes, incluso pequeñas clínicas que no tienen espacios físicos para poner una cartografía como esa. Surge la primera pregunta, ¿qué va a hacer el órgano fiscalizador con esto? Es decir, los CEREMI cuando vayan a hacerse parte o presente en las inspecciones que hacen, bueno, ¿qué pasa si uno le exigen esta cartografía? Hay que tenerla con esas dimensiones, hay que tenerla con una dimensión más pequeña, etc. Lo lógico y lo obvio debiese ser o entender que para dar cumplimiento a esta norma no puede ser lo mismo exigirle esto a un hospital público o a una gran clínica que a una pequeña o mediana clínica, y por lo tanto
podríamos pensar que la obligación sería tener una cartografía quizás de unas dimensiones bastante más razonables y posibles con el objeto de tener, pero la verdad es que la pregunta no está contestada. De hecho, hace poco tiempo atrás, una semana y media, preparamos una carta con el presidente, digamos, del colegio, con el objeto de hacer la consulta respectiva al órgano correspondiente, porque la verdad es que si la ley estipula una cosa, nosotros tenemos claro cómo el servicio, el Ceremi, funciona con el tema fiscalizado, digamos. Ellos ejecutan la ley y lo que interpretan en la ley y tienen cero criterio para aplicar este tipo de situaciones. Por lo tanto, cuando llega el órgano fiscalizador va a hacer respetar lo que la ley dice, y la verdad es que el criterio que utilizan, la verdad es que es bastante poco criterioso, y por lo tanto es obvio que hay que tener un pronunciamiento de la propia ministerio. Y lo segundo, gran novedad, es la identificación de todo el personal. Es decir, hoy día, incluso en este pequeño establecimiento, va a tener que existir una identificación del personal tanto administrativo, técnico y profesional. Y eso hay que cumplirlo con un destacado donde se diga cuál es el nombre de la persona que está prestando el servicio y cuál es la función que cumple dentro de la institución. Son ciertas obligaciones que también van a ser supervisadas por el órgano respectivo. Derecho a recibir el informe final o alta y un certificado de su estado de salud. Eso también, que antiguamente no estaba tan claro en el Código Sanitario, hoy día se expresa claramente, es decir, hay una obligación de entrega de esta información al paciente. Y también, respecto de la información de la ficha clínica, hoy día la ficha clínica, y aquí entramos, digamos, ya a establecer qué es lo que dice la ley respecto de la ficha clínica. Y la verdad es que la ley necesariamente señala que hay un deber de custodia del prestador, en este caso institucional, o entiéndase prestador individual que lleva esta ficha clínica, de forma digamos, de resguardarla al menos por 15 años. Entonces, cabe la primera pregunta que es válido hacerse. La ley no entra a tocar, digamos, quién es dueño o quién tiene la propiedad de la ficha clínica. Yo el otro día, en un seminario que tuve la oportunidad de participar, donde expuso el ministro Mañalich, que incluso concurrimos aquí con gente del colegio, escuché algo que para mí fue insólito. Primera vez que lo escuchaba, el señor Mañalich dijo que la ficha clínica era del paciente. Fue la primera, y entonces si la ficha clínica, y lo primero que cabe desde el punto de vista jurídico, si la ficha clínica es del paciente, entonces yo le preguntaría, bueno, ¿por qué el paciente no la toma y se la lleva para la casa y la custodia él? Lo primero, digamos, que a uno le surge como de curiosidad, ¿no es cierto? Obviamente viene del propio ministro. Después ahí reguló un poco la abogada del servicio, señalando de que, si bien es cierto, la ficha, la ley no consideraba esta situación, claramente lo que se trata de resguardar, o al menos uno podría pensar que es de propiedad del paciente, es la información que contiene la ficha clínica, pero no el documento como tal. ¿Ya? El instrumento es un instrumento obligatorio, dice obligatorio la ley, deberíamos entender que la obligatoriedad de esa relación con esta mantención y este deber de tener esta ficha clínica, y por lo tanto la ficha clínica debe ser cuidada y custodiada por la institución. Y hoy día además pasa a ser, conforme a la ley 1928, un dato sensible. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que contiene esta ficha clínica precisamente tiene que tener ciertos resguardos desde el punto de vista de cómo mantener su custodia, su reserva, incluso los datos que en él se establecen. De lo contrario, y de no cumplirla, esta propia ley establece algunas sanciones incluso de carácter penal para aquellos que incumplen esta obligación. Entonces, aquí surge, digamos, un tema que dice relación con algo que derechamente no previó la ley respecto de la ficha clínica, porque este deber de custodia y reserva, hoy día, yo diría que, no sé si bien o mal, pero se permite que una serie de personas puedan acceder a la ficha clínica de forma muy fácil, ¿ya? Es decir, la ley, entendiendo, ya que el propio ministro dice o interpretó, digamos, que esta ficha prácticamente es del paciente,
tengo claro que la normativa fue en base a esa lógica, es decir, permitir que cualquier persona rápidamente pueda acceder a su ficha clínica, sobre todo el paciente, es decir, que la pueda pedir sin ningún tipo de motivo, sin ningún tipo de explicación, solamente llegar y solicitarla para cualquier eventualidad. Bajo esa lógica, si hoy día pensamos que muchas personas van a pedir su ficha clínica, aquí hay algo que directamente el sistema no contempló. Primero, la cantidad de fichas clínicas que maneja un hospital público, una clínica grande de este país es muy distinta a la que maneja una pequeña clínica. ¿Qué pasa si la gran mayoría de esas personas comienzan a requerir las fichas clínicas? Piensen ustedes qué pasa con aquel paciente que tiene años de historial clínico, es decir, se van formando verdaderas fojas, digamos, y carpetas que no contemplan varios tomos. ¿Quién va a asumir ese costo de requerir una ficha clínica completa, por ejemplo? Vamos a tener gente sacando fotocopias de esa ficha a todo el mundo que la solicite. Son cosas que uno se hace la pregunta cómo se van a resolver en la práctica. La verdad es que no lo sabemos. ¿Quién va a asumir ese costo? Lo que sí está claro es que hoy día, para pedir esta ficha clínica, no se requiere ningún motivo expreso. Y por lo tanto, dice, la ficha debe ser entregada al titular. Es decir, si el titular pide su ficha clínica, hay que entregársela. Yo, como consejo, les diría, ya que no está regulado, que si la ficha clínica es requerida por algún paciente, al menos tome la precaución de dejar por escrito esa solicitud. Es decir, que la solicitud la cual le hace el paciente sea por escrito con el objeto de que se establezca que ese paciente se le está haciendo entrega de la ficha clínica. Como un tema de resguardo, porque resulta que esos datos que están en la ficha clínica además son datos sensibles. ¿Cómo prueba uno quién va a custodiar esa ficha clínica? Sí, hay una pregunta. No, a ver, ahí hay también un tema. La ley no se pone, vamos a esperar el reglamento, porque el reglamento tampoco ha salido respecto a esta situación. Yo imagino que el reglamento algo va a decir respecto a la ficha clínica y de cómo se debe entregar. La lógica tiende a ser de que obviamente si hay un deber de custodia y resguardo de la institución, no podemos pasar la ficha original. Por lo tanto, lo que vamos a pasar es una fotocopia. ¿Ya? Una fotocopia de la ficha clínica, porque la ficha original siempre debe estar en resguardo de la institución. Por lo tanto, si vamos a pasar una copia, lo lógico sería que al menos tengamos por escrito la solicitud de entrega de esa información, porque como ya les digo, hay información que va a ser considerada no sensible y el hecho de que esa información pueda ser conocida por terceros, después puede ser usada en contra de la persona que la brindó. Por lo tanto, lo obvio sería entender, digamos, que esta información al menos tener un resguardo. Lo que sí no debería exigirse en este escrito, al menos es la motivación, ¿ya? Es decir, yo creo que se estaría vulnerando el derecho del paciente si en este escrito, digamos, de solicitud de la ficha se le tuviese que indicar al paciente cuál es el motivo por el cual lo está requiriendo. La verdad es que la ley no lo contempla. Yo no sé si el reglamento va a traer algo a ese respecto, pero al parecer me da la impresión de que no, ¿ya? Lo segundo es que al menos también yo tendría la precaución, sobre todo si es que es una ficha medianamente de tamaño considerable, el al menos hacerle la pregunta al paciente si la requiere para algo en especial, es decir, si necesita que se le entregue toda la ficha clínica o parte de la ficha clínica, porque muchas veces ellos requieren parte de la ficha clínica para ciertas actuaciones que me da la impresión que son de índole más administrativo que de otras características. La ficha clínica se requiere, digamos, ante varias instituciones para otras cosas, por lo tanto no tenemos que pensar que la ficha clínica generalmente se está pidiendo siempre por el paciente o el efecto de entablar una demanda por malpraxis. Así que también yo diría que preguntarle o que se establezca si se requiere toda la ficha o parte de la ficha. La segunda novedad es que dice que se puede entregar la ficha clínica a un tercero autorizado por el titular ante notario. No dice si tiene que ser por escritura pública ni nada, por lo tanto se entendería que es ante notario por poder simple. Es decir, cualquier persona que le da un poder simple a otra para pedir su ficha clínica, debería solamente aquel funcionario que está ganando entregar cerciorarse de que sea un poder simple autorizado ante notario. Tercero, los tribunales es en relación a causa que están conociendo. Aquí hay un tema importante. Los tribunales tienen la posibilidad de pedir la ficha clínica, pero tiene que ser con respecto a una causa que estén conociendo. Por lo tanto, si es que alguno de ustedes tiene
pequeño centro, o una pequeña clínica, o incluso como un prestador individual fuese reclamado o requería la ficha clínica por parte de un tribunal, lo primero que yo les digo que tendrían que tener atención es que ese requerimiento debería mencionar al menos la causa asociada a esa petición. ¿Qué quiere decir la causa? No quiere decir que se establezca el motivo, no me refiero a eso, sino que me refiero a la individualización de la causa que se está debatiendo en tribunales. Generalmente esto lo hacen a través del rol, número tanto, correspondiente a las partes tanto, en causa litigada en el juzgado civil, número tanto. Tiene que tener una asociación respecto de una causa en particular. Y eso además nos va a permitir a los abogados una cosa muy importante, saber por qué se está requiriendo la ficha clínica y tener absolutamente controlado, visualizar cuál puede ser la intención respecto de la situación de solicitud de esa ficha. Y en cuarto, dice que esta información puede ser entregada a los fiscales y a los abogados con autorización del juez competente. Aquí hay un tema que la verdad es que yo no sé. Aquí hay un tema que beneficia, en definitiva, al prestador individual e institucional. Yo no sé si porque las personas que elaboraron esta ley generalmente no saben mucho de tribunales, o si porque aquí no participó el Ministerio Público. No lo tengo muy claro y nosotros la verdad es que hemos guardado silencio y no sabemos cómo va a operar este tema. Pero hay una situación bastante compleja que va a tener el Ministerio Público respecto a esta norma. Y les explico inmediatamente por qué. Y aquí hay que tener mucho ojo. Hoy día, el gran antagonista en este nuevo sistema en contra de los prestadores individuales, de ustedes mismos, son los fiscales del Ministerio Público, porque cuando están iniciando una causa, por investigación por malpraxis, ellos inmediatamente requieren la ficha clínica. Por lo tanto, generalmente hoy día podemos catalogarlo como la contraparte, ¿ya? Para no decirlo en jerga más simple, el enemigo, bueno, la contraparte. Pero esta contraparte, sin duda que vela por intereses, distintos a los de ustedes y en este caso a los nuestros. Y bien, aplicando esa lógica, hoy día los fiscales, cuando inician investigaciones, hoy, antes de la ley, me refiero, antes de que entrara en vigencia esta ley, los fiscales del Ministerio Público no tenían ninguna situación en que pudiesen verse controlados con respecto a pedir o solicitar fichas clínicas y ninguna otra información. Ellos inmediatamente, incluso conociendo de una causa de manera desformalizada, es decir, sin haber imputado responsabilidad a una determinada persona, ellos podían pedir fichas clínicas y podían pedir información. Generalmente, las investigaciones que inician los fiscales del Ministerio Público son de carácter desformalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes saben, y por eso les comento, porque necesito que me entiendan esto para que comprendan, lo importante que es, cuando hay una causa penal, generalmente esta causa puede iniciarse con una formalización o sin formalización. En la mayoría de los delitos o cuasi delitos de nuestro país, generalmente los fiscales formalizan al imputado. Les pongo el típico ejemplo de un cuasi delito de lesiones o de homicidio en los accidentes de tránsito. Cuando uno va en un vehículo, atropella a una persona o le genera la muerte, generalmente es tomado, por carabineros, llevado a una audiencia de control, y en esa audiencia de control, frente al juez de garantía, el fiscal formaliza y dice que está siguiendo una causa en contra suyo por esta responsabilidad. Y desde ese minuto queda formalizado. Bueno, la importancia de ser formalizado en un proceso penal es que desde ese minuto yo paso a ser parte de ese juicio, ¿ya? Y por lo tanto, tengo todos los derechos que me otorga la ley de ser parte en un juicio. Es decir, tengo derecho a pedir copia de la carpeta investigativa, tengo derecho a comparecer con abogado, tengo derecho a guardar silencio, tengo derecho a todo lo que me permite la ley. Curiosamente, cuando no existe esta formalización, los fiscales igual tienen la posibilidad de investigar ampliamente, pero las personas en contra de quien las investiga generalmente son testigos de esta causa, porque como no son imputados, no tienen otra calidad y por lo tanto se sigue una investigación, pero solamente señalándolos como testigos. Y curiosamente el testigo en este nuevo proceso penal no tiene los derechos que sí tiene el imputado. Es decir, el testigo no tiene derecho a comparecer con abogado, el testigo no tiene derecho a conocer de la carpeta investigativa, no tiene derecho a guardar silencio. Entonces los fiscales tenían muchas atribuciones en este nuevo sistema para
iniciar este tipo de investigación penal sin la necesidad de formalizar. Y el problema que tenía para los fiscales formalizar es que cuando ellos formalizan necesariamente se ponen un plazo al previo, que es de cumplir con un periodo de investigación que le exige la ley. Y además, habiendo abogado a la contraparte, incluso acotar esos periodos. Pero cuando ellos no formalizan, tienen todo el tiempo del mundo. Podrían investigar 10 años si quieren. Y luego de eso recién formalizar. ¿Ya? Entonces aquí, con esta situación, cambia radicalmente el esquema. ¿Por qué? Porque necesariamente cuando ellos tienen que pedir autorización del juez competente, como lo dice la norma, ellos necesariamente van a tener que levantar una solicitud al juzgado de garantía. Y eso les va a obligar a formalizar la investigación. Entonces ellos ya no van a poder hacer esta situación, esto de que investigaban sin tener formalización. Y por lo tanto va a ser un problema para ellos, porque al formalizar, primero van a perder todos los derechos, o sea, la persona con la cual se va a estar siguiendo la investigación va a ganar todos los derechos que en el fondo antes no tenía. Y esto yo creo que no lo visualizó ni la ley ni el Ministerio Público. Y la verdad es que no sé cómo va a funcionar en la práctica. Pero sí tengo claro que el Ministerio Público, cuando se entere de esta situación, va a pegar un grito que va a llegar al cielo. Porque la verdad es que hoy día, yo como abogado de ustedes, en el fondo, cuando un fiscal venga a pedir copia de la ficha clínica, lo primero que le voy a decir, oye, ¿usted tiene autorización del juez? Y lo tengo pero 100% seguro de que él no va a tener la autorización del juez. Entonces cuando tenga que ir a pedirla, necesariamente se va a dar cuenta de que la ley le exige pedir autorización y con eso va a tener que formalizar todos los casos por hoy día malpraxis que tiene. En este caso, el fiscal le puede decir a la persona, al paciente, que pida la ficha. Claro, pero es distinto, porque generalmente el fiscal hoy día no pasa por este proceso. Sobre todo además porque cuando hay casos de malpraxis que son complejos, como por ejemplo lo que sucedió hace algunos años atrás en el caso Félix Bulnes, el caso Cesárea. Ustedes no sé si recordarán el caso Cesárea del hospital Félix Bulnes, prácticamente el fiscal se constituyó en el acto y las fichas clínicas fueron incluso pedidas a través de la PDI. Curiosamente ese es un típico ejemplo de cómo funciona el nuevo proceso penal, porque fíjense ustedes que al haber ocurrido esto se pidieron todos los antecedentes, incluso hubo sumarios administrativos contra todos los equipos médicos en el hospital del caso Cesárea, y ninguno de los médicos fue formalizado. Recién hubo la primera formalización después de 1 año y medio de que ya estábamos con esos antecedentes. Es decir, prácticamente se tuvo que investigar 1 año y medio con informes tanto al servicio médico legal, con los sumarios administrativos en curso, con toda la ficha clínica en poder, digamos, del fiscal, para los efectos de que después de 1 año y medio recién formalizara a 2 de los ginecólogos que estuvieron presentes. Cuando un paciente quiere presentar esta demanda, el fiscal o la fiscalía le pueden decir, tráigale una ficha clínica. No, porque generalmente este tipo digamos, de acciones de carácter penal no es necesario que comiencen con una querella. ¿Ya? Podrían comenzar con una querella, que es un escrito formal que presenta la víctima, pero también por denuncia. Es decir, basta solamente con que la persona que está siendo afectada o se ve afectada por una situación de esta denuncie en la fiscalía para los efectos de que el fiscal tenga que necesariamente comenzar una investigación. Y hoy día lo que el fiscal, entre comillas, va a tener que hacer es decirle, mire, yo voy a comenzar a investigar, pero tengo 2 caminos. Uno, que usted me traiga la ficha clínica, vaya y pídala usted mismo. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa si la persona falleció, por ejemplo? Si la persona falleció, quienes van a tener que pedir la ficha clínica son los herederos legales. Pero para poder acreditar la calidad de heredero legal, van a tener que tener la posesión efectiva. Y muchas veces ustedes saben que la posesión efectiva no es inmediata. Además, si estamos con personas de bajo grado social, generalmente las posesiones efectivas pueden durar años en general, porque hay que poner lucas para hacer una posesión. Y por lo tanto, ¿qué va a hacer ese fiscal? ¿Va a esperar la ficha clínica? No, va a tener que pedirla. Y para pedirla va a tener que pasar esto. Entonces, esta situación yo creo que va a ser una situación bastante compleja que no sé cómo, la verdad, se va a resolver. Y aquí entramos a otro ámbito de la ley. Bueno, eso fue respecto a la ficha clínica, y aquí entramos a un ámbito que toca la ley y que efectivamente también es una novedad respecto de lo que había, porque el consentimiento informado, la verdad es que se decía algo muy breve en el Código Sanitario, pero hoy día se regula derechamente aquí en esta nueva ley de derecho y deber del paciente.
Y la verdad es que el consentimiento informado se regula diciendo algo que obviamente ya la doctrina y la jurisprudencia venía reconociendo, es decir, que la relación, me acuerdo que la relación médico-paciente es una relación fundamental y generalmente de carácter verbal, oral. Y por lo tanto esto es lo que reconoce la doctrina y la jurisprudencia y la ley sigue en definitiva, a mi juicio, este paradigma de decir, la regla general es que el consentimiento informado sea verdad. Pero luego de decir esto, que lo dice muy bonito y en un artículo completo, vienen las excepciones. Y la verdad es que las excepciones pasan a ser la regla general. ¿Por qué? Porque dice, tendrá que ser constar por escrito, salvo que, y aquí permítanme ustedes leerles porque quiero ser bastante preciso en esto. Dice, por regla general, este proceso se efectuará en forma verbal. Artículo 14. Pero deberá constar por escrito cuando. En el caso de intervenciones quirúrgicas. Estamos claros que en el caso de intervenciones quirúrgicas, lo más lógico, digamos, que existe un consentimiento escrito. Hoy día yo creo que no hay mucha novedad en eso. La mayoría de los grandes centros hospitalarios, cuando hay intervenciones quirúrgicas, todos están teniendo consentimiento informado. Pero, dice, luego coma, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos. Chula, y aquí ya entramos en una situación que la ley empezó a dejar cosas, digamos, bastante a la interpretación. ¿Qué consideramos como invasivo? Procedimientos, dice, de carácter diagnóstico y terapéutico invasivo. Chuta, yo tendría que pensar que los odontólogos, el 98% de los casos, son invasivos. No tengo otra interpretación, salvo, digamos, que sea una cosa, una atención de características muy especiales, pero el 98% son invasivos. Por lo tanto, yo tendría que pensar que entonces el consentimiento informado siempre va a ser el mismo. Y tercero, y en general dice, y aquí ya con esto termina de generar la polémica, dice, para la aplicación de procedimientos que conlleven un riesgo relevante y conocido para la salud del afectado. Yo cuando leo esto, realmente, para la aplicación de procedimientos que conlleven un riesgo relevante y conocido para la salud del afectado. O sea, cuando tiene un riesgo relevante para la salud, entonces uno podría pensar, bueno, que cualquiera puede ser un riesgo relevante para la salud. Entonces la verdad es que fue bastante ambigua la ley, con conceptos bastante complejos, y lo que se puede, digamos, establecer de esta situación en cuanto al consentimiento informado es que la regla general, sin duda, va a ser que los consentimientos informados ya tengan que ser por escrito. Una consulta cuando se habla de invasivo, ¿qué entiendes como invasivo? Por ejemplo, no sé, porque hay algunos ortodoncistas. Para el tipo de consulta, apretan unos alambritos. ¿Es invasivo o no es invasivo? A ver, yo creo que cualquier acción ejecutada en un paciente en que haya introducción de algún elemento, digamos, que perfore la piel, por ejemplo, es de carácter invasivo. Basta solo con pensar de que si hay algún elemento, digamos, desde el punto de vista dental, donde haya que introducir algún objeto, digamos, ya sea, digamos, en el huevo del diente, o, digamos, hacia adentro, digamos, del hueso, no sé, a mi gusto de carácter invasivo. Poner una percha, por ejemplo, a mí eso es invasivo. ¿Ah? El hecho de que se haya incorporado anestesia también. Entonces, prácticamente todos los procedimientos hoy día son invasivos. Y por lo tanto, me queda clarísimo, digamos, que la regla general es que el consentimiento informado debe ser por escrito. ¿Sí? Pero no es obligatorio contar con él, y eso también pasa a ser un poco de carácter lógico cuando hay riesgo para la salud pública, cuando hay un riesgo vital y cuando hay incapacidad de expresar voluntaria y ausencia del representante legal. Es como obvio también pensar que esta situación es de esa característica.
comité de ética y corte de apelaciones. La verdad es que esto quizás no tiene mucha aplicación para ustedes, pero yo igual no voy a dar un tiempo para comentarles, digamos, de que esto para mí ha sido lo más malo de la ley, sin duda. Sin duda lo más malo de la ley en cuanto a redacción, en cuanto a cómo operar. La verdad es que yo leo y trato de entender cómo van a funcionar los comités de ética y realmente no lo entiendo porque se crea un comité de ética sobre todo para hacerse cargo de ciertas situaciones en que el paciente fundamentalmente rechaza un procedimiento, ¿ya? Rechaza un procedimiento con el objeto de que no está de acuerdo con el procedimiento que se le va a aplicar y en definitiva dice, mire, yo más allá de que esté poniendo en riesgo mi salud, quiero irme para casa, no quiero someterme a esta situación. Entonces el médico tratante dice, bueno, yo no puedo tomar la decisión de darle el alta, o sea, asistencial dice, yo no tengo, digamos, la revolución y por lo tanto si es que yo veo o el médico tratante ve que esto podría poner en riesgo la salud de este paciente, tendría que decir, sabe que usted no puede irse, yo no le puedo dar el alta porque necesariamente necesito consultar a este comité de expertos para que tomen una decisión respecto a su condición. Te hago una consulta. Sí. Eso tiene que ver con los derechos humanos, con la capacidad, se ha presentado con el tema del aborto, por ejemplo, o con los testigos de Jehová, con el tema de las transfusiones. Que yo, por ejemplo, en el tema del caso de la mujer, el aborto, yo soy dueño de mi cuerpo, puedo tomar las decisiones que me convengan por materia religiosa. Exactamente. Para eso estableció. Entonces, en definitiva, se crean estos comités con ese objeto, ¿ya? Y la ley ahí hace una reminiscencia y dice, bueno, creamos estos comités de ética y para consulta. Y por lo tanto, son eminentemente consultivos. No es obligatorio, no es decisorio la decisión de este comité. Y dice la ley, bueno, y si este comité decide, como va a ser una consulta, estos comités no van a tener o no van a surgir de estas decisiones ni responsabilidades penales ni responsabilidades civiles. Hasta ahí está todo excelente, todo perfecto. Aquí empiezan los problemas. ¿Qué pasa si el comité de ética dice, sí señor, usted tiene que respetar la decisión de este médico tratante? ¿Ya? Bueno, la ley le otorga la posibilidad a esta persona de poder ir con un recurso que dice artículo 20 de la Constitución, que quedó como un cuasi recurso de protección, una cosa que no sé qué es lo que dice el reglamento al respecto, qué es lo que va a decir, pero no es un recurso de protección probablemente tal, pero es algo muy similar a un recurso de protección. Es decir, además, se le brinda a esta persona la posibilidad de recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva para que revoque esta situación del comité de ética. ¿Ya? Y la Corte también podría decir, mire, ¿sabe qué? No, estoy de acuerdo con el comité de ética. Y por lo tanto, usted va a tener que respetar esta situación. Y aquí es donde viene lo complejo, porque después que ha dicho todo esto en el artículo 17, respecto a los comités de ética, el artículo 18 dice, bueno, pero no obstante todo esto para atrás, en el caso de que la persona, en virtud de los artículos anteriores, que esto que le acabo de mencionar, es decir, que el médico lo rechaza la situación de irse a la casa, que pasa al comité de ética, que el comité de ética diga que está de acuerdo con el profesional médico o con el profesional de la salud, que la persona diciendo no estoy de acuerdo, vaya a la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones ratifique esta situación, dice, no obstante esto, expresar su voluntad, es decir, la persona, en virtud de estos artículos anteriores, no obstante todo esto, expresar su voluntad de no ser tratada, quisiera interrumpir el tratamiento o se negara a cumplir las prescripciones médicas, podrá solicitar el alta voluntaria. Es insólito. O sea, no obstante todo esto, él igual dice, bueno, si pasó todo esto y no estoy de acuerdo, yo en cualquier momento, si no estoy de acuerdo con esto, voy a solicitar mi alta voluntaria. Y si yo solicito mi alta voluntaria, claro, me voy para casa. Entonces, la pregunta que aquí me cabe es, ¿por qué toda esta situación? Si en definitiva no reviste mayor análisis. Además dice que la dirección del correspondiente establecimiento de salud, a propuesta del profesional tratante y previa consulta al comité de ética, podrá decretar el alta forzosa. Es decir, podrá decretar el alta forzosa, ¿no? Es que no es que podrá, deberá. Porque no hay ninguna parte en que diga que el paciente no puede, es decir, le están dando un derecho, pero después usa la palabra podrá. A mi juicio, no es, o sea, si los órganos del comité de ética no son jurisdiccionales, no son vinculantes, y por lo tanto se le reconoce el derecho al paciente de pedir un alta voluntaria y que se tenga que hacer, lo único que podría pensarse es que debería cumplir una resolución de carácter jurisdiccional, pero además, no obstante la decisión de carácter jurisdiccional que es de la Corte, la ley no da un derecho.
eso no estaría, ese artículo no estaría en contraposición con la Constitución bueno, que le entrega el derecho, que el Estado garantiza la salud del paciente. Y si el Estado, a través del Comité de Ética y la Corte de Operaciones, dice que tiene que hacerse el tratamiento, este artículo va en contra del precepto constitucional. así es. Por lo tanto, yo creo que aquí esta ley va a tener va a haber una compleja solución. Una consulta, si a mí me obligan a hacer un tratamiento al cual yo me he opuesto, Claro. ¿va a ser gratis? Porque No está resuelto, es una buena pregunta, pero a mí lo que más lógico o más lógica me hace es que, en definitiva, hoy día, toda la ley de derecho y del paciente está basada en esa lógica, la lógica de que es el paciente quien toma la decisión respecto a su situación. Y decir, yo me tengo que hacer un tratamiento, pero si yo no quiero, y si yo no estoy, y yo hago la siguiente pregunta, si ese paciente no quiere firmar además ningún consentimiento informado, el centro asistencial del hospital va a tener que realizar esa. Hoy día ustedes saben cómo está la clínica, o sea, usted va a una clínica, si usted no firma un consentimiento informado, no lo opera. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a hacer la clínica si ese paciente se quiere ir para la casa? ¿Van a operarlo sin los consentimientos informados? ¿Y qué pasa si después el paciente fallece y la familia demanda? Entonces, hay una cosa ahí. Pero ahí estaría ese de un riesgo para la salud. Sí, pero hay un riesgo para la salud, pero está bien. Pero el paciente está dispuesto, ese paciente está consciente, porque está bien. El resguardo no está consciente, no tiene nadie que lo represente para los efectos de total consentimiento. Pero ¿qué pasa si esa familia dice, ¿sabe qué? Yo no quiero que haga esto porque no estoy dispuesto a resolver la vida? Bueno, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Entonces ahí hay un tema bastante complejo frente a esa situación, sobre todo por la lógica que tiene la ley. Porque yo estoy claro, digamos, cuál hubiese sido el sentido de esto si es que no hubiese estado esta ley. ¿Ya? Vamos a ver un día cómo va a funcionar esto a través de la ley de derecho y del paciente. Bueno, lo que yo les decía, la alta forzosa, la verdad es que aquí me voy a adelantar un poco porque establece que como establecimientos tienen obligación de tener la ética. No me parece esta relación con internación de carácter psiquiátrico, que también la ley se mete en eso. No voy a ahondar, creo que no tiene mucho interés para ustedes, pero sí, en cuanto a los deberes, hacer unas pequeñas precisiones. Se establecieron muchos derechos, muy poquitos deberes, y la verdad es que sí hay algunos deberes que me parece necesario mencionar. Uno dice relación con respetar el reglamento interno del establecimiento. Yo creo que aquí hubo un contrapeso, que sacaron mucho partido de esto en este seminario que yo les cuento que fui, el señor Maña, y también la gente, digamos, del ministerio, con el objeto de decir, aquí está el gran contrapeso, digamos, de esta ley. Que todo lo que quede en estos reglamentos internos, en definitiva, es obligación del paciente de cumplir. Por lo tanto, si hay alguien que tiene pequeños minicentros, etc., bueno, ahí está hecha la posibilidad de que tengan estos reglamentos internos, de que traten de tenerlo lo más detallado posible, con el objeto de que pueda ser un contrapeso, porque el deber del paciente es por lo menos respetar estos reglamentos internos. ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, horas de visita, etc. Si un paciente llega diciendo, yo quiero quedarme hasta las 11 de la noche porque tengo el deber, digamos, de permanecer en custodia y vigilia del paciente, ¿no es cierto? Se tiene que permitir que yo acompañe a mi familiar que está aquí internado. Bueno, pero el reglamento interno del establecimiento dice que tiene un horario y usted tiene que cumplir, ¿no? Un poco eso es el juego, digamos, de nuestra partida. Informarse respecto a los funcionamientos, los horarios del establecimiento, así como de los aranceles, etc. Es decir, hoy día esto también está como contrapartida, es un deber del paciente. Es un deber que el paciente no puede decir, oiga, no, pero es que yo ingresé aquí a hacerme este tratamiento, pero usted no me dijo cuánto me iba a cobrar. Bueno, es que si no le dije, es obligación de usted preguntarlo. ¿Ya? Es obligación saber o informarse respecto a esta situación. ¿Sí? Volviendo al primer punto, ¿eso quiere decir que nosotros el reglamento interno tenemos que tener en forma visible la consulta para todos? ¿O tiene por escrito y que firmen de abajo? el reglamento interno? No. Claro, no, eso no tiene relación con el procedimiento informal, pero el reglamento interno es en relación con lo que tú tienes, digamos, dentro de tu establecimiento. Y en el fondo tú tienes que tener un reglamento interno que regule todas estas situaciones. Ojo, es deber del paciente informarse. O sea, si él quisiera una copia de ese reglamento interno, no se lo podría pasar.
Pero cuando tú impones una cierta regla de tu establecimiento, por ejemplo, oiga, usted no puede llegar aquí tratando mal al personal, no siempre eso lo dice, usted va a tener que tener una buena relación con mi personal. Bueno, si usted está tratando mal, esto lo contempla nuestro reglamento interno. Por lo tanto, si usted quiere leerlo y no tengo ningún problema, le paso una copia, pero entienda cómo va a funcionar. Pero no tiene que estar en forma visible como el cartel gigante, sino que uno tiene que tener eficazmente. Exactamente. Informarse al respecto, y generalmente los reglamentos internos son bastante largos, por lo general. Informarse respecto al funcionamiento, cuidar las instalaciones, que esto aparece también en el orgullo, cuidar las instalaciones, etc. En cuanto a los actos de violencia, yo diría que hay una cosita especial que tocó la ley que antes no lo contemplaba. Porque los actos de violencia, agresiones verbales o físicas, se puede requerir la fuerza pública. La verdad es que eso siempre se ha podido, no necesitaba que lo dijera esta ley, siempre han podido. Y lamentablemente las directores, sobre todo hospitales públicos de este país, lo aplican bastante poco. O sea, generalmente cuando hay un problema con un paciente en que el médico o el profesional de la salud o el dentista ha vulnerado algún derecho, aparece el carabinero al tiro. Y hasta el mismo director lo lleva a la oficina de reclamo para que haga el reclamo. Pero cuando es al revés, es decir, cuando aquí se agreden profesionales de la salud, casi nunca los directores de hospitales son capaces de llamar a nadie. Y muchas veces no se denuncia y muchas veces esto pasa, digamos, desapercibido. Por lo tanto, aquí hay una situación que regula la ley que es alta disciplinaria, es decir, se permite hoy día dar una alta disciplinaria en razón de esta situación. Cuando hay un maltrato físico o verbal por parte de un paciente a un determinado dentista, a un determinado profesional de la salud, claramente se puede dar el alta forzosa. O sea, el alta disciplinaria. Eso. Y solamente mencionarles una tercera situación que no está aquí, que no lo dije, pero respecto, que también creo que es importante para ustedes saber. En el cumplimiento de esta ley, hoy día también es un tema que no quedó relativamente claro en la ley. Y aquí hay otro tema que afecta derechamente, sobre todo, yo diría, a los prestadores individuales, es decir, a los profesionales de carácter individual que ejerce la profesión. ¿Por qué? Porque el no cumplimiento de esta ley dice que al no cumplirse, el paciente tiene un nuevo derecho a reclamar. ¿Y a reclamar ante quién? Ante la superintendencia. Y este reclamo es un reclamo que surge paralelo al procedimiento de mediación que hoy existe. Entonces, se consideró o se pensó que esto principalmente iba a ser en contra del prestador institucional, ¿ya? Pero después de eso, el artículo 2 habla de prestador solamente, ¿ya? Y aquí entra a jugar el prestador, puede ser institucional o individual. Yo no sé cómo en la práctica va a funcionar, pero lo que sí tengo claro es que me surgen tres atenciones en esta situación. Primero, los prestadores institucionales pequeños, es decir, aquellos de 3, 4 personas, pequeñas sociedades, clínicas, etc. Hoy día tienen otro frente jurídico distinto al que teníamos antes. Hoy día si había una persona que se quejaba en contra de un procedimiento médico, sea por un procedimiento dental, sea por una mala atención, por mal praxis, o frente al centro, lo que tenía que hacer era o denunciar en la fiscalía o interponer una mediación. Mediación judicial frente a la superintendencia o frente al Consejo de Defensa del Estado. Pero hoy día surge otra posibilidad de reclamo ante la superintendencia. Y es un reclamo de carácter administrativo, es decir, hay un tercer, por decirlo, una tercera acción de carácter civil. Este recurso administrativo que hoy día van a tener los que contestar los centros y regirse por este recurso administrativo. La pregunta es, ¿qué pasa si esto se hace directamente en contra del prestador individual? Es decir, de la persona que está en este centro. Si se hace, bueno, curiosamente, yo también la semana pasada escuché decir a la abogada de la Dirección de Servicio de Salud que va a ser un procedimiento alternativo a la mediación. Aquí ya me surgen varias dudas. Uno, derechamente se abre un proceso distinto que el que teníamos antes. O sea, ya ahora el médico no enfrenta 3 frentes, el médico o el dentista ya no enfrenta 3 frentes posible. El tema penal, el tema civil y el tema administrativo. Sino que además el tema civil se abre en 2 ramas. Es decir, mediación judicial, mediación propiamente tal, pero también este recurso administrativo frente a la superintendencia. Por lo tanto, el prestador individual que ha reclamado frente a la superintendencia va a tener que concurrir a defenderse. Y entonces la pregunta es, bueno, si es así, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa con la mediación judicial entonces? ¿La mediación ya no sirve? ¿Va a ser un procedimiento paralelo? Es decir,
¿Qué pasa si ese recurso de reclamación, por ejemplo, sanciona al prestador individual? Esa persona lo sanciona, va a tener que derechamente iniciar una mediación judicial para el efecto de demandar civilmente. Recuerden hoy día que para poder demandar civilmente a un profesional de la salud, en este caso médico, doctor o matrona, se necesita pasar por un proceso de mediación judicial. Y entonces esta mediación fracasada habilita para poder demandar civilmente. Ahora tenemos un procedimiento alternativo, recurso de reclamación. Chuta, ¿y qué va a pasar cuando ese recurso de reclamación termine? ¿Quiere decir que ya no va a ser necesaria la mediación? Quiere decir que vamos a tener que nuevamente iniciar la mediación, no obstante ya haber iniciado este recurso de reclamación. Son la verdad dudas que me surgen y que no, lamentablemente no han sido contestadas por el ente, y yo pienso que pronto van a empezar a surgir situaciones como esa. No sé si hay alguna duda o consulta. ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, los prestadores individuales con el reglamento que tú mencionas? Generalmente... ¿Cómo elaboramos el reglamento con todo Hay que hacer un reglamento tipo. ¿Y qué usan ustedes los abogados? Sin equivocar, que si yo creo que te va a servir con su efectivo Pero miren, generalmente, a ver, yo entiendo que los reglamentos internos, digamos, ustedes como dentistas operan en su clínica privada, en su consulta, generalmente entendemos, digamos, que esta situación va a estar explicada. Yo me imagino que bastante menos el número de atención en cuanto a digamos, a ser un prestador ya societariamente hablando de forma distinta. Creo, digamos, que si hay un paciente que derechamente no cumple con estas razones, bastará con decirle, ¿sabe qué? Mire, si usted me está faltando el respeto, me está tratando mal, no está respondiendo, yo tengo la posibilidad, conforme a lo que la ley me recuerda, de decir, ¿sabe qué? Yo no lo sigo atendiendo. O sea, hasta luego, yo tengo la posibilidad de darle una posibilidad de salirme de esta situación y no brindarle la atención producto de que no se está cumpliendo con esto. Por lo tanto, el tema del reglamento interno yo pienso que juega más para aquellos que están, digamos, constituidos como pequeñas, digamos, o mini clínicas, ya con una situación de un flujo de pacientes bastante mayor, ¿ya? Creo que esas personas o esas sociedades deberían tener algunos reglamentos internos un poquito más estándar. Lo que sí tengo claro que para los prestadores individuales y los institucionales hoy día, y sobre todo los individuales, el tema de la ficha clínica y lo que se anote en la ficha clínica, así como el consentimiento informado, es algo relevante. Por eso es que le hemos dado tanta importancia y hemos estado trabajando en el tema del consentimiento informado en conjunto con el colegio, con el objeto de que entiendan, digamos, de que el consentimiento informado es absolutamente relevante y hoy día además, más allá de lo que se diga, muchas veces yo he escuchado abogados decir no, si el consentimiento informado hasta aunque sea verbal, no es tan importante hoy día. La verdad es que la práctica, y sobre todo si lo tengo como abogado del litigante, hoy día es un elemento de prueba sumamente relevante y es mucho más relevante incluso para nuestra prioridad del caso, es decir, para nuestra defensa, que para el paciente. Hoy día el consentimiento informado termina siendo un resguardo más para el profesional que para el paciente. ¿Sí? ¿Quién me Antonio? Parece que yo le Antonio. Sí. Sí. Este seguro en cualquier parte donde uno trabaje. Así es. Por ejemplo, en la consulta, en un hospital, en un Así es, sí. Y la gracia además que tiene es que, o sea, no discrimina respecto de dónde se ocurre o te puede ocurrir una determinada situación. Y tampoco respecto de la defensa que se te va a brindar, tampoco discrimina. ¿Ya? Porque hay algunos seguros, y de diferencia de lo que en el colegio, que algunos procedimientos de carácter en cuanto a la defensa judicial no están cubiertos. Por ejemplo, muchos seguros no cubren ni sumario sanitario ni sumario administrativo. De hecho, ninguna póliza del mercado te cubre eso. Cualquier póliza que ustedes tengan, que no sea la que tiene el convenio con el colegio, la defensa en sumarios administrativos y en sumario sanitario no está cubierta. ¿Ya? Por ejemplo, eso que lo hablamos. Sí, no está por cubierto. ejemplo, en el caso de que lo dijo la otra vez una persona que vino hablando del seguro del año pasado, que por ejemplo, si uno trabaja en
ISAPRE, uno no es responsable de los compresores, de la mantención del equipo, ni nada de eso, es responsable del ISAPRE. Claro. Entonces, en ese sentido, el seguro te cubre igual. A ver, lo que pasa es que tú puedes no ser responsable de esa situación, pero no obstante, igual hay una acción en contra tuya. Y el tema es, ¿qué pasa? O sea, generalmente uno debe pensar, si a mí se me dirige una acción, es verdad que yo no soy responsable de que la máquina hubiese estado mala, muchas veces a lo mejor yo hice un procedimiento guiándome por una radiografía, y esa radiografía estuvo mal tomada, o la técnica radiológica fue errada, o derechamente la máquina con la cual tenía que haber tomado el procedimiento no estaba, digamos, acorde con la mantención que debía tener. Y yo cometo un error. Entonces yo diría, bueno, aquí la responsabilidad no es mía, es de la institución. El tema es quién te reclama, porque puede ser que la persona que entabla una acción diga, no, aquí yo no considero que la institución sea responsable. Es más, ni siquiera me interesa que la institución sea responsable. Yo la hago responsable a usted. El tema es qué va a pasar con esa defensa. La defensa tuya o la póliza tuya va a salir a decir, oiga, pero es que mire, usted ejecutó esto y en realidad aquí usted no es responsable de esto, pero yo, como usted no es responsable, yo no la defiendo. Lo que a ti te interesa es que te defiendan, ¿no es cierto? Sea o no responsable, da lo mismo. Ese es el tema. Y esa defensa judicial está cubierta. En este seguro, en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Las fichas digitales tienen el mismo valor y responsabilidad en términos legales que las fichas. Sí, sí, y de hecho hoy día la ficha clínica, de hecho la ley lo menciona, el registro, la ficha clínica la define como un instrumento obligatorio que puede ser o puede ser elaborada bajo estos formatos, es decir, puede ser digitalizada, electrónica o bien manual, pero debe tener los datos necesarios, íntegros, etcétera, que ahí la ley establece. ¿Ya? Sí, con respecto al consentimiento informado. No, es un tema no menor, que tú piensas, atiendes a un paciente y le vas a hacer 5 acciones, o 5. Vamos a hacer todo, hacer una operación, vamos a hacer una operatoria, hacer una ortodoncia. Necesito 5 consentimientos informados. Porque es que son áreas distintas. Oye, ¿sabes qué? Si la odontología cierra alguna dificultad, usted puede tener tal y cual problema en general. Sí. Ah, pero usted no me explicó la endodoncia en general, que puede fracturarse una lima, que puede tener este problema, lo otro, o en el procedimiento de anestesia, puede tener esto, Sí. Bueno, mira, el tema de los consentimientos nunca va a ser, yo diría que nunca vamos a poder resguardar todas las situaciones, pero al menos tener un consentimiento informado, uno general, ya te resguarda frente a una situación. Ahora, obviamente que estamos por la política, y así también hemos estado trabajando en el colegio, de que necesariamente, más allá de que haya uno general, tiene que haber un consentimiento por especialidad. No es lo mismo lo que hace un endodoncista, que lo que hace un implantólogo, que lo que hace, no sé, alguien que hace una prótesis fija. No es lo mismo, por lo tanto son procedimientos que tienen algunas complejidades. Lo mismo, por ejemplo, el odontopediatra, ¿no es cierto? La situación con el manejo de niños. Hay ciertas situaciones que tienen que tener los consentimientos y que no son lo mismo de una situación en particular que otra. Por lo tanto, hay un consentimiento general que se trabajó, que se va a subir a la página, pero necesariamente creemos que lo lógico sería entender de que cada vez se ha ido profesionalizando más y que tiene que haber procedimientos, digamos, consentimiento informado específico, ¿ya? Para cada especialidad. Y deberían tener, ¿no? En la endodoncia, por ejemplo, claramente hemos trabajado, no tenemos consentimiento ya de algunos formatos. Lo más grave de la endodoncia es lo impredecible que puede resultar. Y por lo tanto es tan imprevisible que esa situación tiene que ser registrada en consentimiento informado. Y que es lo mismo, no es lo mismo que le pueda pasar en una especialidad distinta. Entonces, tiene que haber esos riesgos acotados, al menos informarse de esa forma, ¿ya? Por lo tanto, bajo todo ese aspecto, la situación de que se haga una mención de carácter formal y que el consentimiento, ojo, no hay que nunca olvidar que siga siendo verbal, es lo lógico y es lo más razonable y prudente. Es decir, más allá de que firmemos cualquier papel, podemos tener el mejor papel del mundo, pero en la práctica lo que nos va a ayudar a mantener esta buena relación, digamos, profesional-paciente es explicarle lo que realmente hay ahí. Y si se lo podemos explicar de una mejor forma, mucho mejor aún. ¿Sí? Esta póliza
cubre entonces para prestadores individuales, pero también para prestadores grandes, ¿no? No, igual. Solamente individual. Esta es una póliza de individual, de prestador individual. Así es individual. Además, colegiados y individuales. No sé si hay dudas o consultas. Ya en honor al tiempo. Bueno, con esto me despido, los dejo por allá. Mira, solo para complementar, porque la pregunta han ido apuntando a mí, como hemos estado con el doctor Rosenberg, bien involucrado en el tema del seguro primero. Yo les cuento que tuvimos como 8 gerentes de seguro. Fueron muchos días de trabajo, meses de trabajo, reuniéndolo con uno frente y otro. Y la verdad es que se optó por la salud porque consideramos que es el más completo. Porque otro que estuvo muy próximo, digamos, a implementarse fue con Falmet, del Colegio Médico, pero nos encontramos con que Falmet es como un fondo. Entonces ese fondo se agota porque hay muchos siniestros, se acabó el fondo y no hay plata, y era como obvio, si se acababa el fondo, ¿quiénes iban a hacer lo que se quedaban sin plata en el caso de él? Así que lo descartamos por eso. Y el tema de los consentimientos informados, como dice Ulises, ya está el consentimiento informado general, pero estamos claros que hay que tener un consentimiento informado por especialidad y se está trabajando en eso, eso está próximo a salir. Pero de todos los seguros que vimos, que fueron muchos, por lo menos 8 gerentes, durante unos 4 meses, el que más convenía por cobertura, por seguridad y por apoyo era el de la salud. Así que yo le digo que con confianza que la besamos mucho para recogerlo, así que está bastante bien buscado. Nada más, para apoyar un poco lo que está diciendo Luis. Gracias. Están cordialmente invitados y ahí, bueno, generalmente hay una persona de contacto de forma permanente en el colegio, los puede visitar, pueden preguntar ahí sus datos, etc. Así que eso. ¿Ya?